Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otro episodio of The Fry Show. Conmigo, el gringolo.com, Robbie J. Fry. Este podcast es una reproducción de The Fry Show Live. The Fry Show Live es una exploración de la reconexión. Es una forma de celebrar la energía de mis invitados anteriores con una audiencia en vivo. Mis invitados son personas increíbles, espectaculares, alucinantes, que están alterando el mundo y quiero que otros lo experimenten de primera mano. Jóvenes amigos míos, mi invitado Santiago Zafala es partner en 500 Startups. 500 Startups es más que solo un nombre, un portafolio diverso entendiendo el mercado hispanohablante. Han invertido en miles de compañías en todo el mundo. En Latinoamérica han invertido en más de 170 startups como Confío, Clip, Yogomi, Rocket.la, Nubity, Autochilango, Jaxi y mucho más. A menudo digo que soy mucho más bruto de lo que la mayoría de la gente piensa. Y lo digo con orgullo. Un cambio radical en cómo yo entiendo el mundo. Por ejemplo, ya grabé un podcast con Santiago y no entendí lo mucho que ha hecho para hacer de LATAM un lugar mejor. Santiago inició un fondo de inversión en LATAM hace como casi 12 años. Esto equivale a decir que voy a dedicar una década de mi vida a construir las mejores empresas de LATAM. Y si tengo suerte, podría ganar algo de dinero en 7 a 10 años. Este nivel de convicción y dedicación es para unos pocos. Es solo para aquellos que han vislumbrado la vaga posibilidad de qué pasaría si yo. Y obviamente si quieres escuchar más o aprender más sobre Santiago, puedes escuchar nuestro primer podcast en thefryshow.com/Santiago Zafala. En este podcast hablamos sobre la delgada línea entre la perseverancia y empezar de nuevo, el futuro de LATAM, la gestión de un fondo, la psicología del fundador de una startup y mucho más. Mi propósito con el podcast siempre ha sido ser un embajador para quienes hacen de LATAM un lugar mejor, con la esperanza de que compartir estas historias muestre a todos los que están escuchando que los que están haciendo el cambio son personas ordinarias. Solo han tomado decisiones extraordinarias. Como Santiago explica tan magníficamente en el podcast, caminamos por el desierto buscando un oasis y no tenemos idea de si existe. Sin embargo, seguimos caminando porque vemos algo especial que nos mantiene caminando. La pregunta es, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a caminar? Antes de arrancar, si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido y muchas gracias. Espero que aproveches esta oportunidad de inscribirte al podcast en Spotify, Apple, Google o tu player favorito buscando The Fry Show. Si eres un super fan de The Fry Show, debes inscribirte a The Corbett Show, una biblioteca de audio para emprendedores. Un audio diario directamente a tu WhatsApp. Puedes inscribirte en thefryshow.com/Corbus, CORBUS, The Corbett Show. También, si te gusta el contenido, debes inscribirte al newsletter El Conejo Blanco. 5 minutos para leer y toda una vida para comprender. thefryshow.com/boletín. Y si quieres acceder a los libros, podcasts, personas y lo demás que mencionamos en cada episodio, puedes encontrar todo en thefryshow.com. Dicho esto, otro episodio de The Fry Show Live. Somos Lucha con el partner de 500 Startups, el maravilloso Santiago Zafala. ¿Y cuántos recibieron? Mira, ¿Cuántas? En esta ocasión llevamos 1791. Lo cual es como unas 80, 90 más de lo que llevábamos la vez pasada para esta misma fecha. Para el domingo en la noche vamos a tener un poco más de 2,000. Ok. ¿Y cada año un poquito más o ahora unos años muchísimo más o no? Aquí tengo la gráfica de cada cohort. Entonces, en el batch pasado acabamos con 1957, el anterior 1696, el anterior 1418, el anterior 892, luego 825, 744,
400. Entonces, pues sí ha sido un camino incremental, ¿no? De número de aplicaciones. ¿Y de país? ¿Cómo va la aumentación de cada país? Empezamos con 100% México, de hecho nos llamábamos Mexican VC, y entonces México ha ido bajando y cada país ha ido subiendo. Colombia es el que ha crecido más, casi una de cada 3 empresas que aplicaron al batch pasado y a este son de Colombia. Y luego diría que Argentina, Chile y Perú, las 3 han crecido mucho también a tomar double digit percentage. Y el resto de la región, digo, la vez pasada tuvimos de las 1957, tuvimos como casi 300 de Centroamérica. Entonces, si juntas todo Centroamérica, también es algo. Y si nos vemos como todas las métricas de éxito, de crecimiento de personas, ¿dónde viene el crecimiento? ¿Es directamente conectado con el país o con tendencias del país o tendencia del mercado donde está metido startup? Yo creo que nosotros estamos en el negocio de encontrar excepciones, ¿no? Entonces... Obvio, los cronopios, sí. Entonces, yo paso mucho tiempo analizando la data que tenemos para conocerla, pero cuando tú me preguntas correlación con el éxito, yo creo que cada historia es por sí sola una cosa única. Ok, no han visto unas tendencias algo allá que los chilenos están ganando más mercado, hay más opciones porque no están tan saturados. O sea, vemos una serie de correlaciones interesantes. O sea, creo que FinTech ha sido la industria donde hemos visto más éxito en el portafolio, por mucho. Cuando volteamos a ver a los países, sí vemos pues una serie de patrones de gente o yéndose a Brasil o viniendo a México por un tamaño de mercado más grande. Creo que si tú ves el número de empresas que aplican en Argentina y en Chile y cuáles pasan a entrevista grupal, o sea que eso es como pues que nos pareció interesante, es un porcentaje muy alto comparado contra Colombia y Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces eso me habla de que aunque quizá hay menos emprendimiento, quizá pues tienen más algunos como fundamentos interesantes, ¿no? Creo que en Colombia ahorita todavía hay como mucho ímpetu, que es muy interesante, pero creo que muchas cosas están como con menos tecnología que lo que vemos en otras regiones. ¿Y la foto atrás de unicornios es Kavak o qué? No, ya quisiéramos, no tenemos exposición a Kavak, pero no, este es un unicornio que hicimos. Fíjate, una vez que participamos en el Pride en San Francisco y como organización hicimos un contingente y Jijing Lu, que en ese momento era parte de nuestro equipo de 500 Global, hizo ese unicornio que dice Believe in your fucking self abajo y tiene el unicornio con la bandera de la inclusión y es muy interesante. Jijing es internacionalmente conocida por haber dibujado el fail whale de Twitter. ¿En serio? Sí. Y este está firmado. Y de hecho, este es el de René. Yo tengo el mío guardado y ese se lo robé a René. Tiene que venir a recogerlo antes de que tenga dos. Genial. Oye, y una pregunta. ¿Ustedes nunca reciben gente de Brasil? ¿Ustedes aceptan gente que hablan portugués o no? Fíjate que nosotros cuando nacimos, nuestro ámbito original era México, ¿no? Y por eso nos llamamos Mexican VC. Cuando nos sumamos a 500 ya tenía inversiones en Brasil y las había hecho Betty Yang, que ella sigue siendo ahora Managing Partner. Y entonces como que para nosotros fue natural crecer hacia Latinoamérica de habla hispana y que ella siguiera haciendo las inversiones en Brasil, ¿no? Entonces tenemos ahí muy buenas inversiones en Brasil como grupo, pero no las atendemos desde esta oficina. Ok, no, solamente es pensando que es... Obviamente ustedes tienen muchas empresas que pueden expandir o ingresar a Brasil. Puede ser genial en no tener como las conexiones tan fuertes para ingresar a este mercado como logística o algo allá. Es como yo pensé que, como pensando en gigantes, vale la pena tener este puente que, oye, vale la pena, no hay un competidor en Brasil, podemos ingresar a este mercado gigante, bien pueda, porque somos parte del mismo club, pero... Hay pocos casos de éxito de gente haciendo eso exitosamente y viceversa también, ¿no? Y evidentemente los dos primeros que te vienen a la mente es Rappi y Nubank, pero por cada Rappi y cada Nubank te puedo decir decenas, si no es que cientos de empresas de ambos lados que lo han intentado y no han forzosamente tenido mucho éxito. Nosotros ahora tenemos un partner que se llama Flavio Díaz en Brasil y entonces eso pues le ayuda a empresas del portafolio que armemos aquí en Latinoamérica de habla hispana a poder tener un contacto con Brasil.
Evidentemente, si empresas de nuestro portafolio de allá quieren nuestra ayuda para venir para acá, estamos aquí para eso. Pero no es una estrategia que veamos como constantemente que esté pasando y que tengamos que profesionalizarnos en ese asunto. O sea, Brasil por sí solo creo que es un mercado muy grande y entonces hasta que no te lo comas completo, como que ¿por qué te quisieras expandir? Lo mismo del lado de Latinoamérica, de habla hispana, hay mercados lo suficientemente grande. O sea, digo, por dar un ejemplo, ¿no? O sea, Oxxo, que es parte de FEMSA, apenas esta semana abrió su primer Oxxo en Brasil, ¿no? Ah, ¿en serio? Es real, ¿no? ¿Pero a competir contra quién? Pues, el Oxxo de Brasil que tiene... Claro, pero entonces imagínate, o sea, si incluso a las empresas grandes esa estrategia la hacen con cuidado y otras cosas, va a ser muy interesante, pero yo estoy seguro que en el futuro estaremos ambas regiones haciendo más productos globales y seguramente eso hace que, pues, de alguna u otra manera también haya ejemplos de cosas que tienen un poco menos de operación. Si ves muchos de los emprendimientos, si no es que la gran mayoría de los emprendimientos que tenemos en Latinoamérica tienen una cantidad muy fuerte de operaciones físicas, ¿no? O sea, digo, Rappi, mencionabas a Kavak, evidentemente hay una transacción física, ellos tienen los espacios y todo para que vayas a revisar las cosas. Entonces, creo que eso hace que ese tipo de startups sean más difíciles de expandir. Muchos de los de fintech también tienen un tema regulatorio. Pero cuando empecemos a ver más cosas como software as a service, educación, Platzi tiene un crecimiento fuerte en Brasil, ¿no? Entonces, es interesante. Igual, pero no es nuestro foco. O sea, si yo te doy el pitch así de qué estamos haciendo aquí, es decir, oye, Latinoamérica de habla hispana tiene entre el 5 y el 10% de los usuarios conectados a Internet, de los usuarios que pagan en e-commerce en el mundo, del revenue, de los Ubers, de los Airbnbs, de los Spotify, etcétera, y tenemos menos del 1% de inversión de venture capital. Si tú ves los países de habla hispana de Latinoamérica, si nada más juntas México, Chile, Colombia, Argentina y Perú, tenemos 40% del mercado de Latinoamérica, que es el mismo tamaño que tiene Brasil. Y aún así en Brasil hay 5 o 10 veces más inversión en venture capital. Entonces, o sea, ese es el pitch completo que estamos haciendo, que está underinvested, ¿no? Tienes tantos los números ya siempre encima, ¿no? Claro. Sí, listo para platicar. Listo para la gente. Ya arrancamos, pero Santi siempre gana más plata, más tiempo. Gracias por su tiempo, hermano. Un placer, como siempre. No, encantado. Y cuéntanos quién eres. Solamente gente, la gran mayoría aquí ya saben o ya te conocen por el podcast o yo hablando o platicando, pero 500 y cuéntame. Yo soy interesado, Santi, sobre la conversación que ustedes tuvieron para llegar a la lucha. ¿Cuánto tiempo antes arrancaron? Dicen, hijo de pucha, no somos un accelerator, tenemos que cambiar la conversación. ¿Y cuánto tiempo para decir, no más lucha? Ese es el nombre, la marca, o sea, vamos con todo. Mi introducción, quizá soy Santiago Zavala, soy partner en 500 Startups. 500 es un fondo global que invierte en empresas de etapa temprana en muchos lugares del mundo y ahora también hacemos temas de educación para emprendedores, para corporativos, para gobiernos. En fin, hemos estado tratando de alinear una serie de diferentes factores para cumplir nuestra misión, que es tratar de ayudar a que haya ecosistemas vibrantes de emprendimientos en todos lados del mundo. Y pues justamente de la manera en la cual yo me involucro en esa ecuación es llevando el fondo que tenemos para Latinoamérica de habla hispana, donde hemos invertido en 201 empresas en la región desde el 2011, 2012 que empezamos. Y yo personalmente pues vengo de este ecosistema, ¿no? O sea, yo nací y crecí en el ecosistema emprendedor de tecnología de México. Mis papás vienen haciendo empresas de tecnología desde que ellos tienen memoria, ¿no? Desde los 70s. Yo pues programé por más de una década, me encanta desarrollar software, creo que el código tiene una capacidad de apalancamiento muy padre, creo que las comunidades también tienen una capacidad de juntar mucha energía y potenciar cambios, y desde hace pues ya 9 años estoy en esta parte también del capital, ¿no? De cómo traemos los recursos para que estas empresas pues puedan crecer y hacer lo que evidentemente queremos que hagan. Entonces, como bien tú decías, cuando empezamos hace muchos años decidimos acompañar la mayoría de nuestras inversiones con lo que en su momento le llamábamos el programa de aceleración, que la intención era decir, oye, pues no sabemos como comunidad cómo hacer startups, pero si trabajamos más de cerca, sobre todo al principio en estas inversiones, pues podemos ayudar en una serie de factores, ¿no? O sea, creíamos que traer un tema educativo, de traer mentores y aliados que nos pudieran dar workshops, que nos enseñaran cómo hacer ciertas cosas, que nos apuntaran el camino, pues era una buena idea.
creíamos que la parte de conectar con nuestra comunidad que fuéramos construyendo pues iba a ser importante. Y el tercer pilar era pues nosotros también con nuestra propia experiencia, habiendo visto éxitos y fracasos como emprendedores, en algunas otras empresas que habíamos invertido, pues de alguna otra manera poder tratar de traer eso, ¿no?, a las operaciones de la empresa. Y justo como tú dices, o sea, creo que a lo largo de los años han pasado muchas cosas que nos empezaron a invitar a pensar en ponerle un poco más de nombre y quizás hasta una personalidad propia a lo que hacemos, ¿no? Y estos factores, algunos son externos y otros son internos, ¿no? Entonces, en cuestión de factores externos, una de las cosas que vimos era, o sea, cuando nosotros empezamos estaba Guaira y estaba NXTP haciendo lo mismo que nosotros, ¿no? O sea, una inversión de 50 a 100 mil dólares, tratando de ayudar con un programa de seguimiento. Y digo, lo podrían hacer mejor, peor, diferente, pues eso puede ser opinión de cada quien. Pero estábamos en ese segmento. Y al lado estaba el segmento que hoy sigue muy activo, que es la parte de gobiernos tratando de, pues sí, complementar algunas de las capacidades de los emprendedores con programas como Startup Chile o Parallel 18, que tienen un componente de traer recursos y un componente educativo y de seguimiento, pero que son equity free, lo cual pues es bueno. También creo que genera algunas situaciones pues diferentes, ¿no? Porque nosotros al comprar ese equity pues vamos a estar incentivados en el éxito de las empresas por 5 o 10 años, ¿no? Entonces no es un programa de 16 semanas o de 4 meses, es un programa que empieza con esos 4 meses, una relación de 5 o 10 años. Y eso, o sea, si bien ser parte de la comunidad de Startup Chile es padrísimo, pues no significa que el futuro de cada persona que esté involucrada ahí, pues depende de que a ese portafolio le vaya bien, ¿no? Y del otro lado, como que otra cosa que vimos fue un crecimiento muy grande de incubadoras y aceleradoras y programas diferentes que quizá no tienen el componente de inversión, que yo sigo pensando que es fundamental para esto de alinear el éxito, que quizá no tienen el componente específico de startups y que toman empresas en etapas muy diferentes. Entonces, creo que un factor externo interesante fue que hace poco que nos sentábamos a platicar con algunas empresas del portafolio y con algunas personas externas y decíamos, oye, si tú nos comparas contra otras aceleradoras, ¿contra quién nos comparas? ¿No? Contra YC en Estados Unidos, contra jugadores locales, contra estos otros programas. Y pues nos damos cuenta de que cada uno de esos es muy diferente, ¿no? Entonces como que el contenedor de aceleradora no sé si es lo mismo para todos, ¿no? El segundo factor, quizá, no sé si intermedio entre externo y externo, pues es que cuando empezamos como 500 teníamos la aceleradora en San Francisco, en su momento estaba en Mountain View, y teníamos, cuando nosotros nos sumamos, la aceleradora en Ciudad de México. Y hacíamos algunas otras inversiones, pero eso es todo lo que hacíamos. Entonces, si tú decías, oye, 500 Startups, pues es esto. Hoy, como te digo, tenemos el programa de educación para inversionistas que se llama VC 101. Tenemos eventos, ¿no? Tenemos programas que hemos hecho con gobiernos. Tenemos aceleradoras que hacemos con algunos gobiernos, similar a lo que es Parallel 18. Con Impulsa, ¿no? Con Impulsa vamos a hacer un programa para fortalecer a las aceleradoras locales, ¿no? Entonces estamos educando ni siquiera al emprendedor o a la emprendedora, sino a las aceleradoras, ¿no? ¿Cómo aplicamos? Creo que eran seleccionadas por el gobierno, ajá, y era solamente para aceleradoras. O sea, nosotros le vamos a dar un curso a las aceleradoras para que ellos a su vez puedan trabajar con emprendedores, ¿no? O puedan fortalecer su práctica. Entonces, como que eso nos invitó también a nosotros a decir, oye, pues si ya estamos haciendo muchas cosas, si ya 500 Startups significa muchas cosas, ¿cómo se llama lo que nosotros hacemos? No nos gusta ser la aceleradora de México porque pues eso pensaría que nada más estamos atendiendo a México, cuando la realidad atendemos a toda Latinoamérica habla hispana y de hecho ahora con el tema de ser remotos, pues nos imaginamos pasando más tiempo en todos los demás países donde invertimos. No nos gusta ser la aceleradora de Latinoamérica porque si no estamos atendiendo a Brasil, pues ahí estamos dejando fuera el 40% del mercado, ¿no? Y ser la aceleradora de Latinoamérica de habla hispana de 500 Startups como que es un nombre muy largo, ¿no? Entonces como que eso siempre había estado en el back of our mind. Y el momento que detona todo fue conforme vemos, nosotros hacemos al final del programa, hacemos exit interviews para saber qué opinan las empresas de nosotros, hacemos encuestas anónimas respecto a diferentes cosas y empezamos a ver, hubo 2 líneas en específico que ahora que las vimos ya con el contexto correcto, pues nos cambiaron un poquito la mente y nos dijeron, este es el momento. Que fue la manera en la que las empresas que pasan por la aceleradora, califican el programa, la parte educativa del programa. Y eso ha ido bajando, ¿no? Y
cómo califican el trabajo que nosotros directamente hacemos en las juntas 1 a 1 en ayudarles a construir su empresa. Y eso ha ido subiendo. Entonces, nuestra manera de leer estos datos es que las empresas que están llegando con nosotros traen muchísimo más avance en entender cómo construir una startup. Y entonces esta parte educativa quizá, pues algunas cosas sí las necesitan, pero no todas. Y entonces si lo podemos hacer más a la medida, la parte educativa, y ser más pequeña, podemos aumentar la parte en la cual nosotros estamos trabajando. Y por eso es que dijimos al final, es que no somos una aceleradora. Somos un compromiso de decir, oye, nosotros te queremos ayudar. Ok. ¿No? Es un verdadero compromiso de decir, oye, somos socios y nos comprometemos a que tu empresa esté mejor después de estos 4 meses. Y es que piensa, o sea, nosotros ahorita, René lleva 7 años conmigo en esto, ¿no? Yo llevo 9 años. Didier lleva 4 años. Ceci estuvo antes como CEO de una empresa que pasó por el programa y ahora lleva un rato ya con nosotros. Damaris fue Early Employee de Boletia, que fue del primer batch, ¿no? Entonces, o sea, como Regina estuvo en una startup antes y ya está por cumplir 2 años con nosotros. Entonces, como que poco a poco vamos teniendo este conocimiento de haber visto un número de empresas, ¿no? En mi caso, de las 201 en las que hemos tenido el privilegio de trabajar, pues tenemos ya más de 50 que han fracasado, hemos tenido 9 salidas, tenemos 20 que van muy bien y todas las del medio seguimos trabajando todos los días para tratar de que lleguen a ser parte de esas 20 que van muy bien. Entonces ya hemos aprendido una serie de patrones de qué funciona, qué no funciona, y entre más nos ensuciemos las manos trayendo eso, pues está ahí, ¿no? Y entonces, al final, como que la otra cosa que tiene que ver con ese es el camino a tomar esta decisión. Obviamente hay otra historia, hay otra parte de la historia que es cómo llegamos a este nombre en específico, ¿no? Y tiene que ver, es casi como un chiste interno, donde nosotros cuando empezamos el fondo, por azares del destino, como que pensamos que sería gracioso que cada fondo de 500 que fuera regional tuviera algo como de esa región, ¿no? Entonces el de Southeast Asia se llama Durians, el de Corea se llama Kimchi y el nuestro se llama Luchadores, ¿no? 500 luchadores. Entonces todas las inversiones que hemos hecho, cuando firman los documentos legales, siempre hay un comentario de los emprendedores y las emprendedoras que dicen, oye, yo no sabía que ustedes se llamaban 500 luchadores, ¿no? Y pues obviamente nunca es una marca con la que hemos operado públicamente. Y a mí personalmente no me gusta porque luchadores de entrada es un nombre como de hombre, ¿no? O sea, como no es luchadoras, ¿no? Lo cual no me gusta. Y entonces como que por eso tampoco nunca quisimos operar con ese nombre, pero algo que está padre es que de Estados Unidos siempre nos dicen como el diminutivo, lucha. Entonces internamente siempre hemos sido The Lucha Team, ¿no? Que aparte cuando lo piensas, sí es una palabra, o sea, aunque realmente nada más acortaron luchadores, lucha es una palabra, y es una palabra muy importante, que es la lucha que vivimos como emprendedores y emprendedoras para ir y construir algo, ¿no? Y entonces de repente estábamos diciendo, bueno, ¿qué somos? Y de broma alguien dijo, pues es que somos lucha. Somos lucha, tienes toda la razón. Eso es lo que somos, ese es nuestro ADN, ¿sabes? O sea, si de repente todo está bien, nosotros no sabemos qué hacer porque no vivimos ese mundo donde las cosas están bien. Queremos ir y salir a ensuciarnos las manos, ¿no? Y yo creo que eso lo representa el nombre. Ahora, está aquí en México diríamos muy fumado, ¿no? De que no eres un acelerador, eres un compromiso. Esto se llama Somos Lucha. O sea, pero ¿tú qué eres, no? Porque aparte, algo que está padre del somos es que somos juntos, ¿no? O sea, no te estoy diciendo soy lucha o eres lucha, es somos, ¿no? Lo cual también está muy profundo. Ay, güey. Entonces es como la historia de castellano parece tan complicado por un gringo para cambiar la lucha, para encontrar la esencia, en el poder de la castellano de que somos, que no puede ser we fight en inglés, no suena bien, pero no. Somos lucha suena bien. Claro. We are fight es como que, what? Pero somos luchas. Somos entiendo. Lucha. Tiene poder. Qué chévere con ese. Y digo, yo creo que nos va a tomar años, ¿no? Así como nos tomó años cuando hemos hecho diferentes cambios. O sea, uno de nuestros mejores aliados, inversionista nuestro, y una persona muy querida, el otro día me decía, vi que anunciaron algo, pero ni lo leí. O sea, cuéntame qué es esto del Somos Lucha, ¿no? Y yo, bueno, pues es que, o sea, me dice, es que yo los conozco, yo sé lo que ustedes hacen, ¿no? No me senté a leer esto. Y yo creo que a mucha gente le va a pasar eso, ¿no? Que van a decir, no, pues 500 algo anunció, pero estaba raro, no lo entendí. Y nos va a tomar mucho tiempo y reforzar mucho el mensaje. No,
Pero fue chistoso. Yo estaba platicando con René. Hijo de madre, dice, René, ¿qué lucha? Y dice, ¿no leíste el blog post? Sí, yo leí. Pasa mi amigo, leí también, como leí también, pero ninguno de nosotros entendemos cuál es la lucha. Y él explicó, dice, entonces, ¿por qué no dijiste? Nadie en América Latina tiene mejor experiencia que nosotros. Debemos pasar por este cantidad de empresas, tenemos este cantidad de experiencia. Todavía estamos comunicando con esas personas. Nadie más puede hacer con nosotros. Sin embargo, como YC, nadie en América Latina dice, porque no me siento cómodo de decir eso. Nosotros preferimos mostrar al mundo menos de decir que hacemos es mostrar. Hacer, ok, listo. Time will tell. Pero no, o sea, siendo muy serios, creo que, o sea, cuando hicimos este cambio, te digo que yo creo que ya traíamos overdue para hacerlo. Siendo muy humildes y también buscando un poco de empatía, quizá, nosotros corremos un programa tras de otro, ¿no? Y entonces, obviamente, el mejor momento para anunciar esto, pues es al principio de una convocatoria. Pero normalmente esto sucede días después del Demo Day del anterior. O sea, nosotros tuvimos Demo Day del Batch 12 y 3 días después estábamos anunciando Somos Lucha, ¿no? Entonces tampoco, o sea, creo que logramos con nuestros escasos recursos de comunicación poner allá afuera el mensaje, pero no esperábamos que en un mensaje, ¿sabes?, todas las personas entendieran profundamente algo que aparte nosotros también estábamos aprendiendo a comunicar, ¿no? Entonces, más bien, pues tratamos de aplicar la misma que le recomendamos a todas nuestras empresas del portafolio, que es decir, oye, pues start with something, ¿no? Y iteremos y reforzar. Creo que lo que logramos definitivamente fue poner allá afuera una conversación alrededor de, oye, ok, no quieren ser un acelerador, entonces, ¿qué son? ¿No? Creo que hay también muchos otros temas interesantes alrededor de esto que tiene que ver con qué es lo que realmente estamos trayendo de valor, ¿no? Y creo que esto para mí me siento muy orgulloso de decir, oye, es que, o sea, sí, hay gente que quizá ve algunas de esas cosas como una estampa, ¿no? Como un rubber stamp de decir, oye, pues otras personas van a confiar en mí porque 500 o YC o quien sea confió en mí. Evidentemente yo creo que la comunidad es muy importante, pero para mí es como comunicamos que realmente, aunque tenemos esta tesis de diversificación, sí adquirimos un compromiso de ser los mejores socios que puedas tener, ¿no? O sea, ese es el reto con el que tenemos nosotros que ponernos allá afuera, ¿no? Y decir, oye, sabemos que puedes recibir dinero de otras fuentes, sabemos que puedes encontrar aliados en otros lugares y nosotros realmente queremos que nos juzgues por la capacidad de ayudarte. ¿Dónde quieres ir? ¿Al futuro o al pasado? Tengo 2 preguntas y yo voy a dejarlo abierto al público. Como tú quieras, o si alguien tiene una opinión ahí, también tenemos el chat también. No, es abierto a todo, pero una pregunta que tengo, Santi, es ¿qué piensas del futuro? Como yo sé que es en donde vamos, a veces es complicado, no sé, pensar como en tendencias, pero yo vi un post de Sam Altman hoy hablando de los próximos startups que van a ser como de nuclear fusion, de quantum, de finalmente AR and VR real, etcétera, como pienso que otro fue biotecnología. Yo veo que es mucho que viene de ciencia, es mucho de espacio, donde el mercado no es tanto como el mercado de un startup, es más como gobiernos, como contratos con gobiernos, más contratos de otro estilo. ¿Tú crees que el futuro de los startups como ustedes vas a empezar a recibir como empresas muy distinto? ¿O tú crees que como vas a seguir recibiendo startups que han llegado como logística, etcétera, más con AI? ¿O creo que el mundo más como los contratos gigantes con gobiernos en este estilo de ciencia? O sea, creo que lo primero que me vino a la mente fue entender esta frase, ¿no? De que el futuro es muy fácil de predecir. Lo que es difícil es atinarle a cuándo, ¿no? Entonces, o sea, depende de qué tanto Kool-Aid quieras tomar, pero si haces el horizonte hacia adelante infinito, es relativamente fácil pensar que ciertas cosas van a pasar, ¿no? Entonces, creo que sí, definitivamente hemos visto, pues apenas tiene un poco más de una década la introducción de estos teléfonos inteligentes con superprocesadores y internet en nuestros bolsillos. Y en tan solo 12 años, pues cómo ha cambiado la manera en la que nos comunicamos, cómo nos transportamos, quién nos está proveyendo ese servicio y un poco, pues cuál es la estructura de esos mercados, ¿no? Entonces, creo que es relativamente fácil y en el negocio donde estamos nosotros lo que estamos haciendo es decir, oye, ¿cómo va a seguir esa evolución los próximos 5 o 10 años, ¿no?
Y evidentemente va a haber otros como puntos de inflexión que pueden traer pues momentos donde cambie una vez más, como en 2008 con la entrada del iPhone nos cambió una serie de factores, pues evidentemente ciertos niveles de inteligencia artificial que permitan verdaderamente vehículos autónomos. Creo que hay algunos temas que dijiste alrededor de energía y alrededor de otras cosas que pueden ser muy inteligentes, interesantes. Pero y sí es cierto que algunas de esas puede cambiar quién es a quién les estamos vendiendo. Creo que invariantemente hay problemas muy grandes que todos entendemos que vienen hacia adelante para nosotros. Yo creo que quizá no tan evidentes, pero importantes, está temas como la conversación y el diálogo que estamos teniendo en Internet y la identidad que tenemos en Internet, ¿no? Alrededor de todo el tema de fake news. Yo creo que ahí hay un hueco grande que vamos a tener que resolver en la próxima década o destruirnos intentándolo. Creo que global warming es bastante más evidente. Creo que hay un tema muy fuerte de cómo va a evolucionar la humanidad y la economía con una división que existe alrededor de la repartición de riqueza, ¿no? Y yo creo que muchos de estos temas que estamos platicando se van a resolver con cosas educativas, ¿no? Entonces tú me dices, oye, ¿vas a dejar de recibir cosas como Platzi que quieran educar mejor a la gente? Pues yo creo que no, y yo creo que va a haber grandes negocios ahí. Creo que cuando volteas a ver, pues cada una de esas diferentes categorías en las que hemos estado hablando hace rato que funcionaban, ¿no? O sea, fintech, hay una cantidad gigante de oportunidades que nosotros vemos en Latinoamérica y que estoy seguro faltan huecos que llenar ahí, ¿no? Entonces, sí puede ser que dentro de 5 o 10 años para nosotros nos toque reinventarnos y empezar a voltear a ver estas cosas que pudieran ser un poco más de deep tech y algunas cosas más de frontier markets y otras cosas, pero para mí todavía queda, o sea, yo volteo a mi ventana y el mundo que veo no sé si es el mismo que ves a Altman, ¿no? Entonces, quizá tenemos un punto de vista diferente. Cuando mencionas un poco este tema de si las startups van a tener mercados diferentes, nosotros tenemos una empresa B2G, o sea, que le vende a gobiernos, tenemos muchas B2B, y yo creo que siempre va a haber oportunidad en esos espacios que son muy difíciles, ¿no? O sea, ir a construir empresas que le venden a corporativos gigantes, pues tienen ciclos de ventas grandes. Venderle a gobierno tiene retos diferentes, pero también muy grandes. Pero incluso yo te preguntaría un poco como, así, ¿sabes? Como que continuando este diálogo y entendiendo un poco del futuro. O sea, hace unos cuantos años, si tú te vas hacia atrás, era difícil encontrar empresas que fueran más grandes que países en cuestión de tamaño, de número de empleados y gente que depende de ellos, de muchas cosas. Y todo es un fast forward hoy y se me ocurre una cantidad muy grande de empresas que tienen más poder que muchos gobiernos, ¿no? Entonces, ahorita que decías, oye, es que hay que venderle a gobiernos, yo digo como que, oye, pues yo no sé si también viene en nuestra vida un cambio grande de cómo políticamente estamos organizados, ¿no? Y la neta, ahí sí no sé. O sea, sé cuál es mi zone of confidence, ¿no? De dónde puedo predecir cosas y ahí sí no tengo la más remota idea, pero me suena que los gobiernos empiezan a sentirse anticuados. Pero digo, un muy buen ejercicio de esto respecto a la pregunta que tú hacías era, o sea, cuando en la década en la que sale el presidente de Estados Unidos a decir, en esta década vamos a llegar a la luna, era inimaginable que un emprendedor en un garage dijera, yo voy primero, ¿no? Pero hoy, digo, realmente Elon Musk ha mostrado que hoy, pues, ese force of will contagiado de locura, capital y otras cosas, y digo, una década también de trabajo, pues puede empezar a darle servicios a gobiernos para llevar cosas al espacio, ¿no? Entonces, it's gonna be interesting. No, y otro, Santi, para terminar la discusión es que pronto la gente que en la posición de poder políticamente van a ser como científicos, data scientists o algo, y vamos a tener otra relación con la tecnología. Y no sé, es más ayudarme, menos de yo tengo el poder, en cuánto tiempo van a pasar, en qué van a pasar. No sé si tú ves. Claro, el caso del día de hoy del senador que en Colombia hizo el comentario de que las apps las ibas a comprar al centro y que cualquier ingeniero te hacía en 2 minutos una app como Uber. Y de repente tienes a alguien como Platzi sumándose ese mensaje de decir, oye, no, tenemos que educar qué significa
O sea, ¿cómo puedes tener un gobierno que está regulando una tecnología cuando tiene un pensamiento así? Y digo, a todos los que nos escuchen les aseguro, hemos tenido casos similares en todos los países en Latinoamérica, no es por apuntar a nadie, pero sí nos abre la conversación de decir, oye, pues, o sea, si queremos ser competitivos, si queremos que, ¿sabes? O sea, queremos gobiernos que puedan regular e incluso hasta impulsar estas industrias. Y si no las entiendes, si no las respetas, es imposible, ¿no? Entonces, sí creo que ahí pues nos va a tocar a nosotros desde nuestras trincheras ayudar a estar mejor representados, ¿no? Es básicamente lo que genera ese cambio que decías. Suerte. Y la última pregunta y es, Santi, cuando tú arrancaste con todo, ¿cuál fue su nivel de conocimiento de economía o finanzas? Cero. Cero. Entonces, ¿cómo lanzaste un fondo golpeando la puerta preguntando firmar un contrato de dar mi plata? ¿Cómo aprendiste? O sea, digo, primero, ojalá haya aprendido. A ver, cuando yo venía de 10, 11 años de estar programando y ahí desde el 2007 al 2011 también haciendo eventos de comunidad. Y lo que teníamos era una frustración infinita de que nadie entendiera lo que acabamos de decir. O sea, de decir, oye, aquí hay posibilidad, estamos haciendo estas cosas y de gritarle a todos lados del mundo y que nadie realmente dijera, oye, vamos a traer recursos, vamos a impulsar esto. Y entonces, así como habíamos hecho pues muchas otras cosas, pues pensamos, oye, pues hay que hacerlo. Y la verdad, teníamos ingenuidad. O sea, yo creo que si hubiéramos sabido lo difícil que era, quizá no lo hubiéramos hecho. Mucho se debió también a tener el respaldo y el apoyo de personas que quizá viéndonos desde afuera podían tener una opinión diferente. En su caso creo que David Wickley sigue siendo como que la persona que fue el causante de todo, ¿no? O sea, él había hecho un startup que se lo vendió a Facebook, luego hizo otro que le vendió a Google y él había empezado el Hacker Dojo y el Super Happy Dev House y había venido a México a nuestros eventos aquí. Entonces nos decía, oye, pues es que ustedes tienen todo, o sea, nada más falta que alguien invierta. Entonces cuando decidimos en conjunto hacer Mexican VC y de alguna u otra manera, pues como que dijimos cada quien lo que podía traer, pues nosotros nuestra responsabilidad era traer los proyectos, esos ya los teníamos, estaban ahí junto a nosotros en todos los eventos que hacíamos. Y en ese momento David era el que iba a ser responsable de traer el capital, ¿no? Y entonces nos aventamos a ir con un abogado y decirle, oye, queremos incorporar un fondo, vamos a levantar capital y vamos a invertir en empresas. Y realmente fue David el que levantó ese primer capital, que fueron $250,000 de 4 inversionistas. Pero imagínate cómo, o sea, teníamos a alguien, o sea, como que, ¿cómo decirlo? Como alguien local de Silicon Valley, ¿sabes? Que estudió en Stanford, 2 exits, que fácilmente puede ir y levantar capital para un proyecto propio el día que quiera, y aún así nuestra meta era levantar 5 millones, y levantamos 250, ¿no? Entonces, pues igual, we didn't get no llegamos a la meta, ¿no? Pero igual fue suficiente para hacer daño, ¿no? O sea, como para hacer ese primer ciclo y aprender un poco, y de ahí pues ha sido como 9 años de constantemente atreverte a hacer la pregunta tonta, ¿no? O sea, Hoy tuve una llamada respecto a un tema fiscal donde llevaba semanas platicando con fiscalistas y con otras personas y, o sea, y tuve la oportunidad de platicar con alguien más amigable, ¿no? O sea, como más como en corto. Y le digo, oye, te voy a empezar con las preguntas más sencillas. O sea, la pregunta de por favor, respóndeme como que tengo 5 años porque quiero aprender, ¿no? O sea, no quiero hacerme el inteligente y decirte que sé. O sea, y puedo, ¿sabes? Como que fácilmente fingir tener una conversación inteligente, pero no es lo que quiero es aprender, ¿no? Y entonces, pues mucho de eso. No, genial. Entonces, como ustedes arrancaron como Somos Lucha. De verdad, ¿no? Es como entonces de uno en sentido otro está volviendo a su esencia. 100%. Y ha sido una lucha. Yo me acuerdo después de un año que empezamos Mexican VC y pues realmente estábamos pensando en ya dejarlo y ya no hacer un siguiente vehículo que luego fue lo que fue Luchadores 1. Y platicábamos y decíamos, es que estamos caminando en un desierto esperando que un día encontremos un oasis, pero no vemos nada enfrente de nosotros, ¿sabes? Y hoy llevamos 9 años y sigo pensando que hay un oasis, ¿no? O sea, en algún lado hay un oasis, pero al menos hemos sido capaces de seguir caminando y eso es lo importante. Eso es como siempre pienso en los emprendedores cuando, como ustedes,
en Dumb and Dumber con Jim Carrey, cuando está hablando con la chica, y dice, what are the chances of you and me getting together? And ella dijo, 1,000,000. Entonces, you're saying there's a chance? There's a chance. Hay uno veces, es 1,000,000, pero voy a encontrarlo. Claro. Tal cual, ¿eh? O sea, así se siente. Creo que Ana tiene una pregunta así. De la primera pregunta, o sea, definitivamente creo que hay muchos factores fáciles de identificar. Creo que la manera en la cual se ven desde afuera, normalmente, que es como tratamos, ¿no? Al evaluar una empresa que estamos por tomar o ya que estamos trabajando con una, creo que se ven como fast moving, o sea, se mueven rápido. Si es el tipo de personas o del tipo de equipos donde les tiras una idea y regresas poco tiempo después y les dices, oye, ¿qué onda? ¿Pensaron esto? ¿Lo van a hacer? ¿No lo van a hacer? Y te digan que sí, te digan que no, hay una respuesta, ¿no? Creo que equipos que normalmente son lo contrario, que empiezan a comprar estas cosas que tienen que pensar, ¿sabes qué? Déjame lo sigo pensando, o sea, como que hacia adelante, pues es como terminan coleccionando una infinidad de cosas, pero con poca deliberación, ¿no? Entonces, ser deliberados, o sea, y eso, pues hay algunos que lo piensan mucho, hay otros que dicen que no a todo, hay otros que dicen que sí a todo, pero o sea, eso creo que es una de las cosas, ¿no? Creo que un segundo paso es, ¿qué pasa después de eso, no? O sea, si realmente hacen lo que dijeron que iban a hacer. Sí, creo que todos los equipos en los que hemos invertido, que hoy diría que son de esos top 20 que les va muy bien, la mayoría, o sea, si tú les dices, si tú platicas con alguno de las personas del equipo y te cuentan, oye, estamos haciendo esto, tú puedes regresar 2 semanas o un mes después y les dices, oye, ¿qué pasó con esto? Y siempre hay una respuesta, mira, lo hicimos, no salió, ya no lo vamos a intentar, pero aprendimos esto, o sí, y eso nos llevó a esto otro. Creo que cuando un equipo es al revés, cuando escucho estamos haciendo esto y 2 semanas, un mes después lo seguimos haciendo y lo seguimos haciendo, como que empieza a ser un tema de peligro para mí, ¿no? Y creo que cuando lo empiezas a ver, la otra cosa que es como interesante desde afuera es que son capaces de emocionar, ¿no? Y eso sirve para reclutar talento, para conseguir que algún medio los cubra. O sea, muchas cosas diferentes que pueden servir esa emoción, ¿no? Sirve para reclutar, etcétera. Esa emoción normalmente da confianza también. Y no sé, cada quien lo hace de manera diferente, ¿no? Hay los que son muy herméticos y solamente publican cuando llegan a un milestone, pero cada milestone es emocionante. Hay los que son súper transparentes y están todo el día ahí compartiendo cada cosa en Twitter o en Instagram o lo que sea. Pero hay algo de ese do things, tell people que constantemente están emocionando a la gente y supongo que también eso genera un poco de fear of missing out para que la gente pues se suba, ¿no? Al barco. Ahora, esas cosas normalmente las ves desde afuera, ¿no? O sea, como que medir eso cuando estás adentro es muy difícil porque, o sea, si yo tengo un touch point cada 2 semanas, pues puedo ver si las cosas pasan cada 2 semanas. Pero si tú estás ahí cada 10 minutos viendo las cosas, pues no forzosamente quieres que cada 10 minutos las cosas sean radicalmente diferentes, ¿no? Creo que desde adentro normalmente se ven con mucho compromiso, no sé, como una de las cosas que es medio abstracta, pero es un término que yo trato de usar mucho, es como siento que la empresa es el amortiguador entre cada una de las personas de la empresa y el mercado. Y entonces, o sea, si el mercado vibra mucho, pero tienes una muy buena empresa, no lo sientes tanto. Creo que la capacidad de que el equipo de liderazgo sean buenos siendo ese amortiguador es importante. Del segundo, de cuál es el mejor equipo, va a sonar muy romántico y ojalá no me estén escuchando porque si no me van a bullear mañana en el stand-up, pero el equipo con el que estoy ahorita. Realmente tenemos, creo, la prisa y la desesperación de construir el mejor portafolio que podamos, que pueda existir en este momento en el tiempo en Latinoamérica de habla hispana, pero la paciencia para entender que estos son vehículos a 10 años. Creo que hemos traído una serie de cultura y valores y comunicación de cómo evitar algunos de los problemas que hemos tenido en el pasado en nuestros propios equipos, o sea, mucho a la pregunta que tú haces. Y neta, si aspiramos, nuestra meta número 1 es hacer el mejor trabajo, ¿sabes? O sea, el mejor como espacio de trabajo para nosotros mismos, porque hacer lo que hacemos es bien difícil. Y si no tienes un buen equipo, pues, ¿para qué, no? O sea, entonces, pues hay muchas características alrededor de eso. Creo que tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con el compromiso de todas las personas. Creo que hay que dejar mucho el ego en la puerta, ¿no? O sea, como realmente
algo muy importante que hemos nosotros podido comprender y que yo creo que es muy normal en la mayoría de los startups, pero en el fondo funciona muy bien, es que es imposible tener una victoria individual, ¿no? O sea, porque si yo invierto si alguien va e invierte en la mejor empresa, en el siguiente unicornio, pues para poderlo hacer necesitaba que hubiera capital en el fondo, que tuviéramos la relación con los inversionistas, que el ecosistema tuviera una buena imagen de nosotros. Entonces, como que, o sea, tú tienes la fortuna de que te pasaron el balón y metiste el gol, pero pues si no te hubieran pasado el balón no hubieras podido hacer nada, ¿no? Y si no tuvieras uniforme y no te hubieran llevado al estadio, pues tampoco. Entonces, creo que ese concepto de que realmente somos un equipo es bien importante. Yo quiero montar en eso, Santi. Tú dijiste y como regalaste cifras de empresas que han fallado, entre comillas. Cuando Andrés Gutiérrez está contándome cuando ellos fueron a YC y presentaron, ni tiene algo real, pero han hecho algo antes. Entonces, la gente está invirtiendo en los equipos, como tú dijiste, esta convicción que tuviste con la historia. De estas fallas, entre comillas, ¿cuántos sí fallaron, pero ellos armaron otra empresa que es exitoso? Entonces, de verdad, la persona nunca falló porque fue ser un CEO de otra empresa, es un líder en otra. Entonces, la gente, ¿cuántas personas fallaron contra empresas? Yo creo que la gran mayoría de personas están en una mejor situación después de haber fallado en esa startup que ahora. O sea, no tengo el número, me lo llevo de tarea a hacer un deep dive de cada uno, pero, o sea, diría que virtualmente todos, ¿no? O sea, y todas. Es muy cierto. En algún momento alguien a quien quiero mucho estaba tratando de hacer una gráfica de el salario promedio de alguien saliendo de un MBA contra saliendo de un startup fallido y el incremento que tuvo de su último trabajo. Y yo creo que es una mejor inversión salir a fracasar en una startup que echarte 2 años de MBA. Y cuando yo estaba ya hablando con Daniel, David, Doménica, Joseph, yo intenté pensar, ok, si ellos fallan, yo no puedo imaginar ellos no ser exitoso. Fue imposible para mí salir en pensar Claro. Joseph o Daniel. Sin embargo, Daniel no felices, no haciendo algo increíble. Es que I don't care what they do, these people are going to do something special in their lives porque son personas increíbles. Claro. O sea, digo, por decir algunos ejemplos, Cristian, en quien invertimos, que estuvo en Club Wow, recientemente me lo encontré escalando en un escalódromo y le preguntaba, oye, ¿qué andas haciendo? Y me dice, llevo toda la estrategia de e-commerce de Domino's en México. No, Domino's Pizza. Ángel Boto, invertimos en Land Moda y ahora está haciendo, ¿cómo se llama esta empresa de movilidad, de transporte muy grande de Colombia? I'm blanking out. Lifted. Y ahora es founder de Lifted. Y tenemos muchos casos así. No es de un caso de un fracaso, pero Sebastián Barrios, que estuvo en Yaxi y salió hacia Cabify, ahora es una persona que llevó el equipo de tecnología de Cabify y ahora va a llevar todos los equipos de tecnología de Mercado Libre. Sí. Una locura. Estaba aquí viendo rápido la empresa que han fracasado y mira, por ejemplo, aquí hay otra que los emprendedores fracasaron y con otras personas que conocieron en el batch que también fracasaron están haciendo otro startup, ¿no? Entonces, o sea, hay todas las historias y para mí eso es muy interesante, o sea, como que siento, o sea, muchas veces me preguntan si me emociona el futuro o si pienso que va a estar padre o si de repente va a haber retos para el ecosistema emprendedor y yo digo, mira, en 2011 éramos como 50 o 100 pelados tratando de hacer diferentes cositas de emprendimiento y cada quien logró lo que vemos hoy, ¿no? Tú ves la mayoría de los unicorns de los que hablamos hace rato y se fundaron en 2013, 2014, quizá algunos 2015 o 16. Pero tú volteas a ver hoy y tienes a miles y miles de personas trabajando en startups, pasando por este tipo de programas, inspirando a otras personas. Y entonces, yo siento que ese va a ser el gran punto de inflexión que nadie ve, ¿no? Sí. Y de hecho, también estamos empezando a ver personas en esas situaciones que también están invirtiendo plata en startups, ¿no? Entonces, desde $100, ¿no? Pero ahí yo creo que hay una fuerza invisible que apenas vamos a empezar a sentir. Yo no recuerdo, o sea, cuando abrimos originalmente el primer batch en Mexican VC, nosotros fuimos la primera inversión en todas las empresas, ¿no? Y yo creo que ese fue el caso como hasta el batch 5 o 6, que casi siempre éramos, o sea, en el 99% de los casos éramos el primer inversionista de todas estas empresas. Y hubo un momento donde empezó a cambiar y quizá en la mitad sí y en la mitad no,
Yo creo que en los últimos varios batches, todas las empresas ya traían algo de inversión de alguien más. ¿Alguien más aquí antes de terminamos? Victoria, Dani y Humberto. Pues tratamos de hacer las dos, quedan 7 minutitos. Sí, o sea, creo que, o sea, volteando hacia atrás en lo que estuvimos en lo correcto y que agradezco mucho que tuvimos a gente como David Wickley, que en su momento nos lo decía mucho, pues es que tu futuro está 100% ligado con el futuro de las empresas con las que trabajes. Entonces, pues tienes que darlo todo, ¿no? Y no, o sea, creo que ese segundo batch son muy importantes y hay que comprometerse y tomar muchas empresas que creas realmente que les puedes ayudar y proponer algo, ¿no? En nuestro caso, veníamos de hacer mucho desarrollo de software, entonces fuimos buenos implementando metodologías Agile y ayudándoles a lanzar muy rápido al mercado. O sea, yo me metía a programar con ellos, ¿no? O sea, es salirte de... O sea, no es una situación donde tú estés totalmente como un coach o como un cheerleader desde afuera del campo diciendo, hey, haz esto, sino que a veces pues te tocará entrar y meterte a los golpes, ¿no? La cosa que hicimos mal y que me hubiera gustado hacer mucho mejor desde el principio es que nosotros veíamos nuestras fuentes de capital, en nuestro caso los inversionistas, como una necesidad. O sea, obviamente queríamos invertir, entonces necesitábamos tener inversionistas y no los veíamos como ese socio que igual que nosotros quería participar y estar activo en lo que hacemos. Y yo creo que si hubiéramos tenido una relación más profunda desde el principio con nuestros inversionistas y hubiéramos podido apalancarnos también de ellos para poder tener más impacto, como que hubiéramos logrado alinear el modelo más temprano. Y eso nos tomó media década de entenderlo. Un buen lección, ¿no? Listo. Gustavo Robinson. Pues digo, como que me gusta ver un poco de todo lo que habíamos estado platicando antes, ¿no? En el primer filtro, que es como cuando leemos todo lo que hacen, pues me gusta, aparte de ver en el texto las cosas hacen sentido y quizá otras cosas, a mí me gusta mucho entrar al sitio y probar la herramienta y realmente, o sea, si hay algo que pueda experimentar, eso me gusta mucho porque pues me ayuda evidentemente a entender esa capacidad de desarrollo de producto y qué es lo que le están comunicando a su cliente, ¿no? Creo que todo lo demás pues es nuestra responsabilidad sacarle el valor y entenderlo, ¿no? No es que me guste más la gente que contesta más o menos o diferentes cosas, o sea, eso creo que es nuestra chamba, nuestro trabajo. Creo que ya en las entrevistas lo que me gusta ver pues es lo mismo que le contestaba un poco a Ana y de hecho las primeras conversaciones que siempre tenemos es cuéntame tu historia. A mí me gusta mucho entender de dónde vienen, cómo empezaron, qué han hecho desde entonces, ¿no? Si alguien me dice, no, yo tuve esta idea y empecé ayer, lo voy a ver desde una óptica que si me dice, llevo 6 años haciendo esto, ¿no? Entonces como que me voy a preguntar, ok, ¿qué has hecho en estos 6 años? ¿No? Entonces, en pocas palabras, lo que yo busco es realmente entender quiénes son y qué están haciendo. No, eso me ha pasado no una, no dos, muchísimas veces. O sea, entre cada fondo, cuando empiezas a ver levantar el que sigue, hacer cada uno de los cierres es difícil. O sea, porque nosotros compramos el problema de es difícil levantar dinero en Latinoamérica para startups, pues nosotros compramos ese problema en volumen, ¿no? Porque tenemos que levantar más para invertir, ¿no? Creo que tuvimos una fortuna muy curiosa, que es que los fondos son muy, 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 muy difíciles de hacer, pero también son muy, muy, muy difíciles de deshacer. Una vez que nosotros ya levantamos plata y ya la invertimos, tenemos una responsabilidad para nuestros inversionistas y con las empresas del portafolio. Entonces, la realidad es que nosotros, pues, por azares del destino, nos metimos en un negocio donde no puedes tirar la toalla. O sea, ¿qué significaría, sabes, en el año 2 de un fondo en el que ya invertimos en un portafolio y tomamos unas responsabilidades para los dos lados, que de repente dijéramos, chao, ¿no? Entonces, pues ahí nos tocó tomarnos un par de días, no sé, reflexionar de la vida, regresar a los lados y ser muy honestos de nuestros miedos y frustraciones y buscar con empatía trabajarlos en conjunto, ¿no? Y afortunadamente también en esas conversaciones hemos encontrado eso. Ahora, en cada empresa, yo no siento que no tirar la toalla es una virtud, ¿no? Así siento que hay momentos donde, como bien platicábamos ahorita con Robbie, hay veces que ya le sacaste todo el jugo a este limón. Si sigues ahí, nada más estás perdiendo tu tiempo. Quizá dejar este proyecto, limpiarte la mente, empezar otro nuevo con otro cap table, etcétera, pues puede hacer mucho sentido. Entonces, y de hecho, saber cuándo ser terco y saber cuándo también empezar a encontrar un mejor horizonte, pues es el gran reto, es la dicotomía infinita del emprendedor, ¿no? O sea,
Y entonces, no sé, tampoco glorificaría el fracaso ni glorificaría la terquedad, ¿no? O sea, creo que ser persistente es bueno, pero si realmente ya no tienes como una diferente hipótesis de cómo no puedes esperar resultados diferentes haciendo lo mismo, como decía Einstein, entonces si ya se te acabaron las ideas, pues quizás es momento de empezar a entender qué es lo que sí. Gracias, Robinson. Una pregunta más con Humberto. Santi, ¿está bien o tienes que volar? Es raro. O sea, es raro. Creo que la parte que más me gusta es como... O sea, sí, siendo extremadamente honestos y así el core de por qué estamos haciendo esto y por qué hemos atravesado ese desierto tiene que ver con que a nosotros nos hubiera gustado que algo así existiera para nosotros cuando estábamos emprendiendo, ¿no? Y entonces, si yo puedo sentir el sentimiento de que estamos siendo útiles en la historia de alguien para eso, como que eso me alimenta, ¿no? Creo que me gusta mucho el storytelling y por eso también las historias como que me gustan y encontrarle y estas conexiones que suceden entre las personas y los proyectos y otras cosas me gusta mucho. Los resultados creo que son más inmateriales porque, o sea, incluso en nuestro caso, o sea, todo lo que te acabo de contar, todo esto que tú acabas de describir como resultados, nuestro primer fondo fue en el 2011. Todavía son vehículos a 10 años. Entonces ese primer fondo todavía lo vamos a administrar al menos un año más. Y entonces ahí nos queda una inversión que es Conecta, un método de pago bastante grande aquí en México. El vehículo en el que invertimos en Clip, Conecta, Confío, Cabify, 99 minutos, varias otras cosas, ese es uno del 2013 que vamos a administrar hasta el 2023. En el que invertimos en Allenda, en el que invertimos en muchas otras empresas, que es Luchadores 2, que es del 2016, lo vamos a administrar hasta el 2026, y el que estamos invirtiendo ahorita hasta el 2030. Yo no tengo resultados. Yo tengo un papel que dice, tengo acciones de tal empresa. Yo no puedo ir al banco a depositar eso, ¿no? Entonces, creo que el día que tengamos esos resultados, quizá te diga si me gustan o no. Claro, no sé. Pero en el Inter hemos disfrutado muchísimo cada minuto porque, y es que, o sea, no, o sea, como que no sé, creo que por azares del destino vivimos en un contexto que tienes muy pocas palancas para mejorar el mundo, ¿sabes? O sea, hay problemas muy evidentes alrededor de cada uno de nosotros que son frustrantes y desesperantes y todos los conocemos. Problemas de seguridad, de corrupción, de política, de macroeconomía. Esto lo digo en el contexto de una pandemia global, ¿no? ¿Y qué puedes hacer? O sea, casi cualquier cosa se siente ridículamente pequeña y casi cualquier cosa pareciera que hay una corriente infinita de cosas en tu contra, ¿no? Y entonces yo encontré en Startup Weekend, encontré en el Dev House y he encontrado en el portafolio, en cada una de estas conversaciones, un lugar donde en vez de salir a la calle y pensar que la persona que está junto a mí me va a robar, me va a hacer algo, sabes que es un desconocido que está en mi contra, puedo tener estas conversaciones donde todos lo que estamos tratando de hacer al meternos a hacer startups es tratar de mejorar, pues sabes, crear empresas competitivas que generen riqueza para los nuestros, para nuestra comunidad, que generen empleo, que generen mejores soluciones para toda la gente que está alrededor de nosotros. Eso es lo que me encanta. Y encontrar a personas alrededor de nosotros que, o sea, a mí me duele recibir 2,000 empresas en la convocatoria y saber que solo puedo ayudarle a 10. Y nos tratamos de romper la cabeza de qué podemos hacer para todas las demás y tratamos de hacer cosas, ¿no? Y me encantaría saber que un minuto dedicado a cualquier cosa inspiró a que una persona más, como ahorita la pregunta que me hacían de, oye, estoy empezando una aceleradora, no necesitamos una, necesitamos 100, necesitamos 1,000, ¿no? Entonces, eso es lo que me hace, o sea, como que lo que me llena, ¿no? Y lo que me logra lo contrario, y que a veces lo contrario también te alimenta, ¿no? Es la frustración eterna de cuando, digo, el caso que platicamos hace rato, ¿no? Del senador diciendo este tipo de cosas. Sí, sí. Y es horrible. O sea, en México estamos viviendo una reforma fiscal que hace un peor tratamiento para la gente que invierte en fondos de venture capital. O sea, ¿qué país le pone un impuesto extra a invertir en el desarrollo de su país? Explíquenme. Pero es eso. Un placer, como siempre, hermano.
Gracias por su tiempo. No, y un saludo a Alejandro y a Victoria que ahí también. Oigan, pues ahora sí me retiro. Que estén muy bien. Muchísimas gracias por todo. Chao, gracias. Chao, un abrazo. Chao a todos y gracias por participar. Chao, chicos. Jóvenes amigos míos, como siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchísimas gracias por escuchar. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado, motivado y te sientas con ganas de hacer algo alucinante. No lo olvides, si este podcast te parece espectacular, debes inscribirte a The Corbus Show, una biblioteca de audio para emprendedores. Un nuevo audio diario directamente a tu WhatsApp de las mentes más brillantes en LATAM. TheFryShow.com/Corbus, C-O-R-B-U-S, Corbus, TheFryShow.com/Corbus, The Corbus Show. Y más importante, si quieres acceder a los links del podcast y quieres mandarle un mensaje a Santiago, ingresa a TheFryShow.com al episodio de Santiago. Da clic en alguno de los links de sus redes sociales y envíale un mensaje, pregunta o agradecimiento. Y más importante de todo, un abrazo gigante y nos vemos en el próximo episodio. Chau, 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 chau.